Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos a este nuevo video tutorial de 3D Studio Max 2014 y V-Ray 3.0. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos visto en el video anterior y vamos a profundizar un poquito más entonces el tema del sampleado o el anti-aliasing dentro de esta versión de V-Ray 3.01. Eh, Como les dije, yo no voy a estar repitiendo cosas que ya fueron enseñadas. Ustedes pueden ver los videos donde explico qué es fijo, Adaptive DMC o Adaptive Subdivision en el curso anterior de Max 2012 y V-Ray 2.40, creo que era la versión. Eso es válido para este mismo curso. Lo que les intento mostrar aquí es lo que tenemos nuevo. Y por ejemplo, lo que tenemos nuevo acá es el tema de aplicar máscaras a un renderizado. Entonces podemos, por ejemplo, volver a pasarlo a progresivo, y si en Render Max no tenemos nada, obviamente va a ser un render completo, pero nosotros podríamos cargar, por ejemplo, una textura. Al cargar una textura nos habilita esta opción. Podemos hacer un clic acá y cargar, por ejemplo, un checker, un mapa de checker. Y si nosotros hacemos una limpieza de esta escena, vamos a limpiar y vamos a hacer un nuevo render de esto que tenemos aquí abajo. Vamos a ver cómo entonces renderiza solamente lo que esté blanco, ¿sí? Lo negro no lo renderiza, solo renderiza lo que ha estado en blanco, ¿sí? Vamos a cancelar esto y vamos a probar. Por ejemplo, podríamos cambiar el patrón del checker. Vamos a generar una instancia de este checker, vamos a generarla acá y vamos a cambiar el tiling, vamos a ponerlo en 5x5, y si volvemos a limpiar nuestra pantalla y generamos un nuevo render, vamos a ver cómo entonces produce un render con el efecto de textura. Ustedes bien podrían cargar cualquier tipo de textura en blanco y negro, un bitmap por ejemplo de blanco y negro con algún tipo de figura que les interese, y solamente se va a renderizar entonces la parte que sea blanca. Lo que sea negro no va a ser renderizado. Voy a cancelarlo y les voy a mostrar otra cosa. Es muy posible en cualquier momento ustedes pueden por ejemplo aplicar otro tipo de máscara. Por ejemplo, ustedes podrían aplicar una máscara de selección donde solamente se les ocurra renderizar lo que tienen seleccionado. En este caso vamos a poner entonces selected, tengo seleccionada la tetera, y si hago un nuevo render, lo único que se va a renderizar va a ser entonces esta tetera, como están viendo aquí. Voy a poner cancelar. También pueden seleccionar más de un objeto, o sea, podríamos seleccionar estas tres esferas y hacer render, y se van a seleccionar entonces, se van a renderizar esas tres esferas, como están viendo ahí. Vamos a cancelar. Podemos también, vamos a limpiar esto, podemos cambiar a, por ejemplo, layers, y podemos seleccionar. Yo tengo, por ejemplo, en un layer todas las esferas y en otro layer las teteras. Vamos a dejar el de las esferas, y si yo les muestro aquí que si yo, por ejemplo, oculto las esferas, ¿sí? Las esferas se ocultan para que ustedes vean que realmente tengo un layer con esa información, y si dejo seleccionado como estaba, solamente voy a entonces renderizar las esferas. Esto es súper útil porque nos permite ganar cantidad de tiempo de render y probar cómo nos queda exclusivamente un material, o cómo nos queda un solo objeto, o los objetos que nosotros queramos ver renderizados, ¿sí? Solamente ese objeto, y no tenemos que esperar que se renderice toda la escena. También nos deja cambiar y, por ejemplo, poder desde una lista, ¿sí? Nosotros podemos hacer una lista
donde tenemos todos los objetos, y incluir o excluir, qué es lo que queremos nosotros renderizar. Por ejemplo, yo puedo dejarlo en incluir y puedo pasar para este lado entonces el V-Ray Plane y la tetera. Y si yo lo dejo así y limpio, cuando yo renderice, lo único que se va a renderizar es lo que yo incluí en mi renderizado, que es el plano y la tetera. Lo demás no será tenido en cuenta. ¿Sí? Es otra forma de filtrar entonces con una máscara qué es lo que yo quiero renderizar. Lo voy a cancelar. Vamos a poner none. Entonces, algo muy, pero muy, muy útil. Progressive se aconseja no utilizarla con Midget Netrevali, o sea, y la otra opción es Catmull o sea, en los tutoriales que he leído de Chaos Group aconsejan no utilizarla porque pueden en progresivo pueden extender mucho el tema del tiempo del renderizado. ¿Sí? Es un comentario que les hago. Con esos dos filtros no conviene utilizar progresivo porque puede extenderse mucho el tiempo de render. Otra cosa que les digo es que este valor, el valor de subdivisiones, cuando ustedes estén configurando el tema de progresivo, o sea, la cantidad de pases, yo me olvidé de decirles en el video anterior que este valor tiene que ver con el cuadrado del número que nosotros pongamos acá. O sea que 5 por 5 serían 25 pases. Si yo lo dejo en 5, los pases que va a hacer son 25. Vamos a cambiar el tiempo, por ejemplo, a 5 minutos. Y voy a reducir esto, lo voy a reducir en vez de a ese número, lo voy a reducir a 3 para que sea 3 por 3, entonces serían 9 pases en 5 minutos. Se supone que va a llegar primero a los 9 pases que a los 5 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer un render entonces de toda la escena y vamos a ir viendo entonces que va a ser en este caso 9 pases. Ahí empieza, va a ser el pase número 1. Se supone que cuando estemos en 4,5 más o menos vamos a estar por acá, en el medio de nuestra barra. Recuerden que esto se puede utilizar para controlar la calidad que nosotros queremos darle y el tiempo de render. O sea, bien podemos poner un tiempo de render y cuando llegue ese tiempo nuestro render se va a cortar, o bien podemos poner una cantidad de pases o una calidad que va a tener que ver con la cantidad de pases. Cuantos más pases, más calidad va a tener el render, y manejarlo de esa forma. Fíjense que estamos en 4 y estamos en la mitad. O sea que cuando llegue a 9 va a estar terminando 5. ¿Sí? Cuando llegue a 9 va a estar terminando nuestro render y va a terminar los pases antes que el tiempo. O sea, nuestro render no va a tardar 5 minutos, va a tardar menos. Por eso va a ser solamente los 9 pases. 7. Y estos dos últimos se van a hacer más rápido y se va a cerrar. Ahí está. Pero sí hace los 9 pases y el tiempo de render fue 1 minuto 9 segundos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen desde esta opción la chance de poder controlar entonces cuántos pases ustedes quieren hacer. Recuerden que estos pases van a tener que ver con el cuadrado de este número. Este es el tiempo, y este noise threshold es el mismo noise threshold que ustedes tienen acá, que hace énfasis a la calidad y a los tiempos de render. Recuerden que un noise threshold de 0 es lo más alto que ustedes podían poner. En la versión 2.40 o la versión 2.0 o anteriores, el valor que se aconsejaba como máximo para un noise threshold era un 0,02. En este caso nosotros lo tenemos a 0, o sea que le estamos diciendo que ejecute en forma progresiva noise threshold a la calidad máxima. Por eso esto viene por default configurado así. Viene de 1 a 100 y valor en 0. Le estamos diciendo que haga 100 al cuadrado, o sea, 100 al cuadrado son la cantidad de pases que va a hacer, y que alcance la calidad máxima, que la calidad máxima es 0. ¿Sí? No puede ser más calidad que esto. Esta configuración así de esta forma sería una locura, sería algo que no termina nunca si no existiera el tema del tiempo. Si yo no pudiera configurar el tema del tiempo, este render, no sé, tardaría una eternidad, ¿sí? Entonces, por eso existe el tema del tiempo. Lo que tienen que tener en cuenta es que este valor,
este valor que está acá pisa a este valor. O sea, no importa que yo acá tenga un noise threshold bajo, ¿sí? Si yo acá estoy usando como método de renderizado o de anti-aliasing progresive y esto lo tengo en 0. No le va a dar importancia a este valor, sino que sí le va a dar a este valor. Entonces, como vimos, el render que vimos antes tardó 1 minuto 9,1 segundos. Si yo este valor sí lo bajo a 0,1, o sea, le estoy poniendo un valor como este, le estoy diciendo al programa que haga ahora el renderizado, pero como máximo que aplique un noise threshold de 0,1. Yo le estoy diciendo que pise entonces esa calidad. No lo estoy dejando llegar a tanta calidad y por ende el render va a ser más rápido. Vamos a volver a ponerlo en 3, pero vamos a dejar entonces el noise threshold en 0,1 y este tiempo debería descender ya que estos cálculos deberían ser más rápidos. Vamos a hacer la prueba. Ahora va a hacer los pases y tendría que demorar menos. Como ven, los pases son mucho más rápidos y la disminución del tiempo fue violenta. Estábamos en 1 minuto y pico y ahora estamos en 14 segundos. Esto es debido a que yo le estoy diciendo que estos pases que haga, los haga, pero con un valor de noise threshold muy alto, donde la calidad obviamente se vio afectada, pero yo gané en tiempos de render. Esto era como cuando nosotros usábamos entonces cualquiera de los otros métodos, Adaptative, Subdivision o Fixed, y nosotros cambiábamos el noise threshold para render test a 0,1 o a 0,01 para ganar en velocidad de test render y luego al hacer renders en producción lo poníamos en 0,03, 4, 5, 6 o 7. ¿sí? Si ustedes miran los videos, como les dije, los videos anteriores de Max y Virrey 2.40, esta era la forma que teníamos de trabajar para hacer render test y para hacer render finales. Bueno, de la misma forma nosotros podríamos entonces configurar con progresivo para que nuestros renders sean veloces. Podríamos configurar entonces un número mayor de pasadas, podríamos poner acá 10 al cuadrado con noise threshold en 0, por ejemplo 0,1 y de esta forma acelerar dentro de lo que es este modo, acelerar nuestros renders. En este caso yo subí un poquito noise threshold, pero está dentro todavía de un valor bajo y acabo de subir la cantidad de subdivisiones a 10 al cuadrado. Vamos a hacer un clic en render y vamos a ver qué tiempo demora y si se cumplen primero los 5 minutos o si terminan antes los pases con esta configuración. Ahí está haciendo el Like Caché y Radiant Map y ahora empieza a hacer los pases. Va a calcular entonces los pases. Fíjense la velocidad que van los pases porque el noise threshold está en 0,01 y no está en 0. ¿Sí? Fíjense la velocidad que tienen entonces los pases. Cuando llegue a 100, ¿sí? Va a terminar y esta es la calidad que nosotros tenemos. Entonces, utilizando progresivo, estamos en 28 segundos y tenemos una calidad más que aceptable debido a los pases que ha hecho Virrey. ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con este valor. Si ustedes quieren, lo dejan en 0, pero tengan en cuenta que los tiempos de render se van a disparar y los pases van a tardar mucho más cuando este valor esté en 0 que cuando esté en un valor diferente a 0. Y una última cosa que les quiero mostrar es la máscara que tenemos adaptativa, que es una máscara que nos permite ver cómo está haciendo estos pases y cómo se va limpiando la escena a medida que va aplicando estos pases. Voy a volver a bajar este valor a 0 porque lo que quiero es que ustedes los pases sean más lentos y que ustedes vayan viendo cómo entonces se genera esta máscara y cómo la máquina va cubriendo o va muestreando la escena hasta lograr un resultado óptimo o hasta lograr el resultado que nosotros le configuramos. Vamos a tildar Show Adaptative Mask porque quiero, como les dije, que vean esta máscara y vamos a hacer un clic en render y van a ver que aparece entonces a la hora de calcular
el anti-aliasing progresivo, aparece una máscara. Vamos a ir viendo a medida que avance. Acá está la máscara, ¿sí? Y va a intentar, va a comenzar a colocar puntos, o va a intentar cubrir esta máscara, limpiarla, pulirla lo más posible, hasta dejarla lo mejor posible, lo más pareja posible. Tal vez no se vea mucho por el tema de que no es una escena complicada, es una escena bastante sencilla, donde no tiene gran problema de, digamos, acomodar estos pases o estos puntos hasta cubrir la escena. Si lo prueban en una escena que tenga mayor complicación, van a ir viendo que se van colocando puntos en diferentes lugares y esos puntos se van acomodando a medida que van aumentando los pases hasta lograr cubrir la escena. Cuando la escena queda sin puntos y queda un color rosa parejo, o un color así rojo parejo, es en el mejor de los casos cuando digamos, los valores que nosotros configuramos dentro de progresivo fueron suficientes y cubrieron toda la escena. Nosotros lo que tenemos que tratar es eso, es de que la escena quede sin puntos y se forme una máscara pareja uniforme rosa o rojo arriba de nuestra escena, para saber si esa calidad que hemos alcanzado es suficiente. Vamos a quitar entonces esto y no tenemos mucho más que mostrar entonces con respecto a los cambios que ha hecho V-Ray 3.0 en cuanto al anti-aliasing. Esta opción que tienen acá de Ray Bundle Size, esto se utiliza cuando ustedes hacen render redistribuidos. Este valor es un valor que se le configura para que a la hora de hacer render distribuidos, en base al valor que tengamos acá, sea si la máquina, digamos, solicita ayuda a las otras máquinas que están en la red, o sea, si les manda trabajo a esas máquinas para que les ayude o si la máquina se arregla por sí sola. Esto tiene el efecto, o sea, intenta en realidad encontrar un valor promedio donde realmente valga la pena el hecho de transferir información, digamos, por red a estas máquinas y esperar que estas máquinas la procesen y la devuelvan. Cuando V-Ray considere que es beneficioso, lo va a hacer, y cuando considere que no tiene sentido, en ese caso no va a activarse el render distribuido. Eso es lo que yo pude investigar. Yo no tengo equipos en este momento para probarlo ni para hacer ninguna prueba con render distribuido. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que para usar render distribuido con la versión 3 no pueden mezclar las versiones de V-Ray. Tienen que tener en esas máquinas también la versión 3 de V-Ray para poder utilizarlo. No pueden usar un V-Ray 2.40 mezclado con un V-Ray 3.0 para hacer un render distribuido. Recuerden a todos los que están agarrando y viendo estos videos por primera vez que en caso de querer más información con respecto a toda la configuración de lo que es Fixes, Adaptative y Subdivision, las explicaciones del caso de lo que hacen cada uno y cómo configurar cada uno, las tienen en los videos anteriores. Si nosotros, por ejemplo, queremos configurarlo en adaptativo, que esto sería lo que era adaptativo de MC antiguamente, como hacíamos antes, podríamos configurar acá adaptativo, podríamos ajustar si queremos velocidad en 0,1 para ganar mucha velocidad y poca calidad en nuestra salida. Podríamos este valor colocarlo por default en 0,01 para tener algo aceptable como para un render test, o podríamos bajar entonces, aumentar la calidad de 0,07 a 0,02 como un valor máximo para renders de calidad. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 0,01 y vamos a hacer un render para que ustedes vean la velocidad. Otra cosa que podríamos hacer en un render test es quitar el filtro de área, con lo cual nuestro render empeoraría, pero ganaríamos en tiempo. Vamos a hacer un render con el filtro de área activo.
Vamos a ver qué tiempo de render tenemos con el filtro de área y este valor que acabamos de configurar. Está trabajando el motor, ya va a terminar. Bien, estamos en 27.4 segundos y si nosotros quitamos el filtro de área y volvemos a hacer un render, tendríamos que mejorar este tiempo un poquito. También va a depender de la complejidad de la escena, ¿no? Cuanto más compleja sea la escena, más ganaremos. Y como vemos, ganamos 3 segundos al haber deshabilitado el filtro de área. ¿Sí? Pero como les digo, este tema está completamente explicado. Lo tienen explicado tanto en la parte de V-Ray y SketchUp, como lo tienen explicado en la parte de 3D Studio Max 2012 y V-Ray 2.40. Les pido por favor que miren esos videos en cualquiera de los dos, tanto sea en el de SketchUp como en el de V-Ray, o miren ambos, a ver si logran entonces aprender de qué es lo que se está hablando aquí. Yo no voy a volver a tocar entonces este tema. Esto es todo por ahora, espero que haya quedado entendido, espero que les sirva y les sea útil, como siempre les pido. Recuerden comentar o dar un clic en me gustó, que es la forma que ustedes tienen de ayudarme a mí a que estos videos sean reproducidos por más gente, que más gente se suscriba y que el sitio pueda de esa forma progresar. Es lo único que les pido, ¿sí? Que den un clic en me gustó o dejen un comentario o se suscriban. No es más que eso. Desde ya muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.